Comisionados por Jesucristo. La gran comisión que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos fue predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio contiene la noticia más grande que se haya dado en el planeta Tierra, la noticia de la redención realizada por Cristo en la cruz del Calvario para nuestra liberación, para nuestra salvación, para que todo ser humano tenga la misma oportunidad de obtener vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. San Lucas 24, versos 46 al 48. Por eso dice el apóstol San Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, versos 14 al 15. También el Señor Jesucristo nos enseñó en la parábola del sembrador que la semilla que se siembra en el mundo al llevar el Evangelio es la palabra de Dios. La parábola dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. San Lucas capítulo 8, versos 4 al 15. El sembrador es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, quien ha estado sembrando la semilla de la palabra de Dios a través de cada mensajero en cada edad. Era Cristo a través del apóstol San Pablo, de Ireneo, de Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el reverendo William Branham. Y para este tiempo final aparece Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. En San Mateo capítulo 24, verso 31 dice el Señor: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos, nos habla de la cosecha de este tiempo final, y del mensaje de este tiempo, y del mensajero de este tiempo. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el ángel mensajero que tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio eterno a los moradores de la tierra para que puedan escapar de los juicios que vendrán y recibir las bendiciones de Dios para este tiempo. Y junto con este mensajero estarán personas que se pondrán a su lado para trabajar en ese proyecto y por consiguiente llevar esas buenas nuevas del Evangelio a todo ser humano.
es como la responsabilidad de la atalaya que nos habla Ezequiel capítulo 33, versos 7 al 11, que dice: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Un atalaya siempre está colocado en un lugar alto, donde la persona ve lo que viene y tiene la responsabilidad de anunciar a todo el pueblo el peligro que viene. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esta comisión nos es encomendada a todos nosotros. Hoy todos nosotros somos comisionados por Jesucristo. La Escritura dice que el evangelio es poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio fue la bendición más grande que Dios envió a este mundo, porque con la luz del evangelio, con el conocimiento de la obra que Dios hizo a través de Jesucristo, la humanidad salió de las tinieblas de la idolatría al conocimiento del Dios verdadero. Salió de las supersticiones, salió del engaño, a la realidad de la obra del Espíritu Santo que transforma la vida, que produce el nuevo nacimiento y que nos saca del reino de las tinieblas y nos coloca en el reino de Jesucristo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Por esa causa el evangelio es el tesoro más grande que Dios ha dado a la humanidad. El evangelio sacó al mundo de la ignorancia y trajo una gran prosperidad y adelanto a la raza humana. Tenemos el testimonio de la gran obra que ha hecho el evangelio de Jesucristo en todas las naciones que lo han recibido. Por eso, hoy recordamos lo que nos dijo el Señor Jesucristo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, ya están blancos para la siega. San Juan capítulo 4, verso 35. Hermanos, es tanta la necesidad que hay de llevar el evangelio que el mismo mensajero en conferencias muy recientes sigue exhortándonos para que cumplamos esta gran comisión del Señor Jesucristo hasta que entre hasta el último escogido de Dios. Veamos a continuación una serie de extractos de mensajes del reverendo William Soto Santiago sobre este tema. Y ahora, cada edad, cada etapa de la iglesia tiene su mensajero, su mensaje y el pueblo que recibiría ese mensaje, los cuales están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y cuando la persona recibe el mensaje de su edad,
descubre que es un hijo de Dios o una hija de Dios y que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, libro que está en el cielo, el libro sellado con 7 sellos. Y ahora nos ha tocado a nosotros en el programa divino la parte más importante, la parte final, la edad o etapa eterna, la edad de la piedra angular, la edad de oro, la edad del amor divino, la edad de la paz. Todas esas bendiciones están dentro de nuestra edad. Por eso no podemos estar peleándonos los unos con los otros. Es la edad del amor divino, la edad de la paz, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Trabajando unidos en nuestro tiempo, en nuestra edad, obtendremos la victoria en ese tiempo final. Trabajando en el programa divino conforme a lo que corresponde hacer en este tiempo. La evangelización, siempre en todas las etapas, ha sido una parte de la labor de la iglesia del Señor Jesucristo, no importa en qué rama se encuentre, si se encuentra en la rama de Lutero, en el tiempo de Lutero hay que trabajar conforme al programa que Dios tenía para el tiempo de Lutero. Si se encuentra en la rama wesleyana, hay que trabajar en el tiempo de Wesley conforme al programa que Dios tenía para ese tiempo. Y así por el estilo. Es importante la evangelización porque Cristo no puede terminar su trabajo de intercesión en el cielo hasta que no haya entrado al reino de Cristo, hasta el último escogido de Dios. Hasta que no se complete su iglesia, Cristo no puede salir del trono de intercesión en el cielo, donde está como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre. Y los que trabajan en esa labor están trabajando en la perfecta voluntad de Dios, no bajo una edad que ya pasó, sino en la etapa o edad correspondiente a nuestro tiempo, donde se completará la iglesia del Señor Jesucristo. Y también estarán trabajando en el proyecto de la visión de esa gran carpa catedral que fue vista, para que se haga una realidad en medio del cristianismo. Por lo tanto, esas dos cosas son muy importantes. La evangelización, porque a través de la predicación del Evangelio de Cristo, que es la voz de Cristo, por medio de los diferentes mensajeros de Dios, las ovejas escuchan la voz de Cristo, el buen pastor, son llamados y Cristo los recibe en su reino, les da vida eterna. Y vienen a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Nacen en el reino de Cristo. Y ahora, esas dos cosas son claves en este tiempo final en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Este es el tiempo de oro, de la edad de oro, para todos los creyentes en Cristo. Así es que, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, trabajarás en el programa, en el proyecto de evangelización, hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, hasta que entre hasta el último escogido de Dios, hasta que entre hasta la última oveja en el redil del Señor. Y si crees, trabajarás también en el proyecto de la visión de la carpa, donde va a ser vista la gloria de Dios manifestada.
Por lo tanto, trabajemos en la obra del Señor y según sea su obra, su labor, será su recompensa. ¿Quiere una recompensa grande? Pues su labor tiene que ser grande también. Por lo tanto, adelante, trabajando en la obra del Señor, en la evangelización, el proyecto grande que Dios le dio a sus discípulos, lo cual continuaría hasta que entre hasta el último, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, hasta que entre al reino de Dios, entra al redil de Cristo, el buen pastor. Y para el día postrero habrá una gran carpa catedral, lo cual es un proyecto de Dios para ser llevado a cabo en medio de la iglesia y por la iglesia del Señor Jesucristo. Trabajemos también brazo a brazo en ese proyecto y en todos los demás proyectos divinos del programa de Dios correspondiente a la iglesia del Señor Jesucristo. Y que Dios les recompense grandemente en su reino cuando llegue el momento para esa bendición tan grande. Y que pronto se complete la iglesia del Señor, sean resucitados muertos en Cristo y nosotros que vivimos seamos transformados. Y luego, de ciertos días, estrenando el nuevo cuerpo, porque lo vamos a estrenar estando aquí en la tierra, luego nos lleve con él a la cena del juego del Cordero, la gran fiesta, a la fiesta más grande que se haya llevado a cabo en el cielo, llamada la cena de las bodas del Cordero. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, en esta actividad de evangelización. Es realmente una bendición grande cuando hay personas que han sentido de parte de Dios llevar el mensaje a otras personas, pues luego de la bendición de recibir la salvación y la palabra de Dios, luego la otra bendición grande es llevar el mensaje, dar a conocer el mensaje que uno ha recibido. Cuando los discípulos de Jesucristo siguieron a Jesús, encontramos que luego Cristo dijo a 12 de sus discípulos que fueran predicando el Evangelio, la palabra, y más adelante envió a 70 en adición para llevar la palabra y anunciar que el reino de Dios se había acercado y que se arrepintieran las personas para así recibir las bendiciones de Dios. Puede tomar asiento si quiere la bondad. Siempre que una dispensación comienza a entrelazarse con la dispensación que ha llegado a su final, encontraremos que aparece el mensajero dispensacional y comienza a predicar el mensaje para esa nueva dispensación y se va abriendo gradualmente esa nueva dispensación y surge el mensaje para esa dispensación y comienzan los que han recibido el mensaje a ser juntados y se va formando así un grupo de creyentes, los cuales están comisionados a llevar ese mismo mensaje a otras personas para que también conozcan las buenas nuevas, las buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas y son las buenas nuevas correspondientes
a esa nueva dispensación. Y comienzan los creyentes a llevar el mensaje y comienzan a aparecer más personas creyendo el mensaje. Y esto es porque están escritos en el libro de la vida y tienen que aparecer porque están ordenados para esa nueva dispensación. Las personas más privilegiadas de una dispensación encontramos que siempre son aquellos que comienzan en esa dispensación porque son los que obtienen el conocimiento del mensaje desde su comienzo y son los que trabajan brazo a brazo con el mensajero de esa nueva dispensación, porque ese mensajero está en medio de ellos en ese tiempo, llevando el mensaje, dando el mensaje, y esas personas que trabajan con ese mensajero son las personas que tienen el privilegio de poder ver el mensajero cara a cara, pero luego con los que vienen 100 o 200 años después, tienen en la historia de esa nueva dispensación lo que sucedió al comienzo, y los que vienen 100 o 200 o 300 años después dicen: me hubiera gustado haber vivido en el tiempo en que estaba el mensajero de esta dispensación. Me hubiera gustado haber vivido en su tiempo y haber trabajado brazo a brazo con él. Así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y nosotros tenemos la bendición de estar viviendo en el comienzo de una nueva dispensación, la dispensación del reino, la cual se está entrelazando con la dispensación de la gracia, y tenemos la bendición de haber sido llamados y juntados en este día postrero, porque habíamos sido predestinados por Dios para vivir en este tiempo y para recibir la palabra y ser colocados en una nueva edad y en una nueva dispensación y trabajar en esta nueva edad y en esta nueva dispensación brazo a brazo con los ministros obreros que Dios coloca en este tiempo y con el mensajero que Dios coloca en este tiempo. Todo lo que desearon los creyentes de las edades pasadas, ahora nos toca a nosotros, porque es una bendición que está ordenada por Dios para todos nosotros. Esta bendición la quisieron muchos en el pasado, así como en el tiempo de Jesús, la bendición de estar viviendo en los días de Jesús y ser un creyente en Jesús, el mensajero de la dispensación de la gracia. Ser un creyente era una bendición grande, un privilegio grande, una bienaventuranza grande. Y Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Esa bendición tan grande, vean ustedes, la tuvieron aquellos creyentes en Jesús, bajo el ministerio de Jesús, 2000 años atrás. Y de esos creyentes en Jesús encontramos que en el programa divino 12 creyentes en Jesús estarían ocupando 12 tronos en el reino de Dios. Y el que perdió esa bendición, Judas Iscariote,
Él perdió la bendición, pero la bendición no se perdió. La bendición pasó. Vean ustedes a otro de los creyentes en Jesús que fue constituido como uno de los 12 apóstoles, como testigo de la resurrección de Cristo. Y luego más adelante vino San Pablo, un poderoso mensajero de Jesucristo. El primero de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y la bendición que Judas Iscariote había perdido, la recibió en toda su plenitud el apóstol San Pablo. Miren lo grande que era la bendición que tenía Judas Iscariote y no la presionó. Por el misterio que estaba siendo manifestado en Judas Iscariote, el mensaje del Evangelio de la Gracia podía llegar hasta los gentiles. Pero perdió la bendición y el ministerio y la bendición pasó al apóstol San Pablo. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay siempre cuando una nueva dispensación está comenzando. Encontramos que el Señor Jesucristo ordenó también a 70 para llevar el mensaje. ¿Y de dónde sacó Jesucristo todos estos números? 12 apóstoles y después 70 enviándolos. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés hubo 70 hombres que eran fieles a Dios, que vinieron a trabajar para y con el profeta Moisés. Y también hubo 12 príncipes, uno de cada tribu, que representaba a cada tribu. Y ahora vean cómo luego el concilio de los Sanedrín tuvo también 70 hombres sabios. Tenía 70 hombres sabios que eran los que estaban a cargo de la dirección de la religión hebrea, juntamente con el sumo sacerdote. Y ahora vean ustedes cómo Jesús coloca a 12 apóstoles y luego 70 personas, 70, diríamos, misioneros, personas que trabajarían también en la obra del Señor. Y después surgieron más obreros en la obra del Señor. Ellos estaban llamados a llevar el mensaje en forma fiel y verdadera. Y ahora nosotros nos ha sido concedido tener el mensaje grabado en videos, en cintas magnetofónicas y en folletos, lo cual nos ayuda a todos nosotros para llevar el mensaje en la forma más exacta que se puede llevar, que es llevándolo tal y como venir ese mensaje a nosotros, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, para que la tierra sea llena del conocimiento del séptimo sello, para que la tierra sea llena del conocimiento de la séptima trompeta y el séptimo sello sonando. ¿Sonando qué? Sonando, revelando la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Porque el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver cómo se entrelaza nuestra dispensación con la dispensación de la gracia, así como se entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y no hay ninguna contradicción en una dispensación contra otra dispensación. En una nueva dispensación hay más luz del programa divino de lo que hubo en la dispensación anterior. Y las cosas que sucedieron en la dispensación anterior
luego se vienen a hacer tipo y figura de las cosas que estarán sucediendo en la nueva dispensación. Porque no puede haber contradicción en una dispensación con otra dispensación. Todo tiene que venir en una línea de revelación divina. Por ejemplo, en la dispensación de la ley hubo un cordero pascual y también hubo el macho cabrío de la expiación y hubo sacrificios de animalitos por el pecado, para la reconciliación también del pueblo con Dios y para la paz del pueblo y así por el estilo. Y en la dispensación de la gracia, vean ustedes, tenemos al Cordero de Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo, para pagar el precio de la redención. Y luego ese mismo Cordero de Dios, para la dispensación del reino, se convierte en el león de la tribu de Judá. Él es el mismo Dios, pero vean ustedes cómo se va moviendo de dispensación en dispensación y cómo se reflejó allá en la dispensación de la ley. Y ahora nos encontramos nosotros en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, donde Cristo estará saliendo del trono de intercesión en este tiempo final, cuando entra hasta el último de los escogidos, y ya no habrá sobre el trono de intercesión o silla de misericordia o asiento de misericordia, ya no habrá más sangre allí. Por lo tanto, el juicio divino saldrá del trono de Dios en el cielo y será revelado en edad del trono de la iglesia del Señor Jesucristo, así como la misericordia de Dios desde el trono de misericordia, donde ha estado siendo revelado en la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas edades de la iglesia gentil y en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero nunca se reveló durante las 7 etapas edades de la iglesia gentil como el león de la tribu de Judá, nunca se reveló como juez de toda la tierra, sino que se ha estado revelando como sumo sacerdote y como abogado y como cordero, haciendo intercesión en el cielo. Pero en este tiempo final, Él hará un cambio cuando entre hasta el último de los escogidos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos que el mensaje llegue a todos los escogidos antes que llegue el momento de Cristo salir del trono de intercesión. Por eso es que Dios ha estado derramando su bendición y ha estado el mensaje llegando a todas las naciones de la América Latina y el Caribe, donde se está cumpliendo la etapa o edad de la piedra angular. Yo he estado viajando todos los años, también con Miguel y otras personas, para así estar llevando el mensaje personalmente y compartir también con los creyentes en las diferentes naciones, así como compartimos nosotros aquí en Puerto Rico. Ustedes han sido muy comprensivos y han orado por mí y han permanecido asistiendo a las actividades, yo personalmente no esté, pero siempre ustedes han venido por el mensaje, porque eso fue lo que los llamó a ustedes y les habló directamente al alma y les dio a conocer que ustedes son escogidos de Dios. El mensaje permanece con nosotros y para todas las actividades lo tenemos grabado en cintas magnetofónicas, en videos, y también lo tenemos en folletos. O sea que el alimento espiritual nunca nos ha faltado. Y a medida que hemos estado viajando, se ha estado almacenando más alimentos
a través de las actividades, las conferencias que han quedado grabadas. Hay ocasiones que en un solo mes o en 2 meses se graban más de 100 conferencias, y eso es un milagro. Hay ocasiones que en un solo día se tienen más de una actividad, y algunas veces queda grabada 1, 2, 3, 4 y hasta 5 actividades han quedado grabadas en video en un solo día. Este es un milagro muy grande, por lo cual le damos gracias a Dios. En esas conferencias, ustedes van a notar una cosa, y es lo mismo que notamos en nuestros hogares cuando nos sirven la comida. Ustedes encuentran que normalmente todos los días de la semana, o en la mayor parte de los días de la semana, encontramos un poquito de arroz, un poquito de habichuelas o frijoles, y también un poquito de ensalada, y también un pedacito de carne, ya sea de pollo o de res o de algún otro animalito. Eso es así normalmente, y ahí usted encontrará muchas vitaminas y minerales que necesitamos para nuestro cuerpo. Usted no dice, no, es que como yo comí ya esto ayer, yo no vuelvo a comer. Se debilita, se enferma y después se muere si deja de comer. Pero nosotros llevamos ¿cuántos años comiendo arroz y habichuela? Y usted no sabe lo bueno que es el arroz y habichuela hasta que no va a otro país que no hay arroz y habichuela como lo preparan aquí. Usted dice, me gustaría comerme un buen plato de arroz y habichuela con un pedacito por aquí de carne, ya sea de pollo o de res, y alguna cosita así, o un arrocito justo de ese con color, con habichuelas dentro guisado, no sé si le llaman guisado, que cuando se prepara eso, ese es el día que más arroz se prepara casi siempre. No es porque van a comer demasiado ese día, sino porque preparan mucho, comen ese día, guardan el resto, al otro día vuelven y se sirven, y si sobra, guardan, y para el otro día, algunas veces, por lo menos en casa, ¿cuántos días hemos estado comiendo arroz guisadito? 3 días. Y si son garbanzos también, con arrocito, ¿cómo fue aquella vez? Arroz blanco con tocino y garbanzo. Una vez preparó, ¿cuántos potes fue en un solo día? 5 o 6 potes. Y un caldero de, no sé si el arroz lo preparó también así, una cantidad. Y entonces, después por la mañana, cuando nos levantábamos, me decía, ¿quieres desayunar? Y yo le preguntaba, ¿y qué menú tiene? Garbanzo con patita y arroz blanco. Luego al mediodía me invitaba a almorzar y le preguntaba, ¿qué tiene? Arroz blanco con garbanzo y patita, y no sé si un pedacito de carne por el lado. Y luego en la tarde me invitaba a cenar y me preguntaba, ¿y qué tienes por ahí? Me decía garbanzo, patita y con arroz blanco. Y así, ¿cuántos días tuviste? Como una semana más o menos, desayuno, almuerzo y comida, comiendo arroz blanco, habichuela, garbanzo y con patita y no sé qué más le ponía por el ladito. Es que le gusta tanto que cuando prepara, algunas veces así prepara unos cuantos potes, si es de pote, o prepara mucho si es de paquete también, para de una sola vez, ya asegura 2 o 3 días ahí, y por la mañana o por la noche, no importa la hora, pues ahí tiene algo que le gusta, pues. Y eso no se da en todos los sitios, eso es una costumbre de aquí, y no sé si en Santo Domingo también es así, pero es una costumbre en Puerto Rico y en Santo Domingo, pues allá se parece un poquito también acá en esa forma de comer.
pero en otras naciones no. Y cuando usted llega a otro país que no tienen ese arrocito así y esa forma de comer, entonces que usted sabe lo bueno que es el arroz, las habichuelas y los garbanzos y todas estas cositas que nosotros comemos acá y en la forma que lo hacemos acá. Ahora en lo espiritual, usted encontrará en todos los mensajes que hay un poquito de tal cosa y de eso usted comió hace algún tiempo, quizás en el mensaje anterior o mensaje anterior. Y hay otro poquito de esto a otro, de lo cual se habló en alguno de los mensajes anteriores. Y encuentro otro poquito de esto a otro, de lo cual se habló también en otros mensajes anteriores. Y siempre encuentra esa variedad, un poquito de cada cosa. Y así como usted comió en la vez o veces anteriores, vuelve y come y se está alimentando. Y de vez en cuando, pues encuentra alguna cosita de lo cual le habían dado poquito y usted quería más y ahí encuentra un poquito más de eso que le habían dado y que le gustó tanto, pero usted quería más. Y entonces encuentra de eso un poquito más ampliado, más explicado y eso llena a uno de alegría, de contentamiento. Por ejemplo, cuando hemos hablado de su rostro como el sol, el rostro del Hijo del Hombre como el sol, ustedes pueden ver que en 5 de 10 mensajes que se prediquen, en 5 de ellos puede encontrar algo de su rostro como el sol. Y encontrará siempre algo acerca del Hijo del Hombre o de la venida del Hijo del Hombre. Esto es así porque el mensaje del Evangelio del Reino gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Y por más vuelta que demos en el mensaje, va a girar a ser alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero. Por eso ustedes encontrarán que en casi todos los mensajes hay algo del Hijo del Hombre, algo de los ángeles del Hijo del Hombre, algo de la gran voz de trompeta o de la trompeta final, algo de los escogidos de Dios y del llamado de los escogidos de Dios, algo de la edad de la piedra angular, algo de la dispensación del reino, porque ese es nuestro alimento para este tiempo final. No vamos a encontrar algo que no sea lo correspondiente a nuestro tiempo. Así es que vean ustedes cómo a medida que vamos recibiendo la palabra se va haciendo carne en nosotros, así como cuando comemos se va haciendo carne, células de nuestras células, el alimento que nos comemos. Si usted deja de comer, pues el proceso de multiplicación de células se va agotando hasta que usted va viendo que se va poniendo flaco. ¿Por qué? Porque no está produciendo bien esa multiplicación de células y entonces va poniéndose más delgado y cuando viene a ver se encuentra tan delgado que solamente con un viento fuerte lo lleva hasta el cementerio. Cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier cosa, lo destruye, lo manda al hospital y después al cementerio. Pero si la persona dice que mientras uno ve a la persona comiendo bien, la persona se encuentra bien. Y en lo espiritual Cristo dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos entonces que comer, no solamente nosotros, sino todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y nosotros, teniendo el alimento, pues Cristo nos dice, dad de gracia lo que de gracia habéis de recibir. Hay hambre y sed sobre la tierra, no de pan ni agua literal, sino de oír la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo.
Y como dijo Cristo a sus discípulos cuando el pueblo tuvo hambre y ya era tarde, y dice a sus discípulos, mira, ya es tarde, ya llevan 3 días con nosotros esta gente y ahora no tienen que comer. Y si los mandamos y si los dejamos con nosotros, pues vamos a tener problemas. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, sino dádele vosotros de comer. Y no tenían alimento ni para ellos, solamente unos panecitos y unos pececitos, y eran de un niño que estaba por allí. Jesús dice, ¿qué tienen ustedes? Bueno, hay un niño que tiene unos panecitos y unos pececitos. Él dice, traigan eso acá. Y ordenen que se recuenten de 50 en 50 y dadle vosotros de comer. Jesús bendijo lo que había y se fue multiplicando a medida que Jesús iba partiendo y lo iba entregando a sus discípulos y ellos lo iban repartiendo a las personas. Así es que ven ustedes cómo de algo que había en una canastita de un niño, luego cuando Cristo lo bendijo, se necesitaron muchas canastas. Si eran 12 apóstoles y cada uno estaba repartiendo, pues necesitaba cada uno una canasta para Jesucristo echarle ahí e ir a repartir y echarle al otro e ir a repartir hasta que le repartieron a una multitud, primero de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, y en otra ocasión de 4,000 personas. Y así es el espiritual también. Pero ustedes, cuando se comienza en una edad o en una dispensación, la gente no ve nada o casi nada, pero lo poquito que hay, Dios lo bendice y se sigue repartiendo y se sigue multiplicando, y cuando se viene a ver, hay más de lo que hubo antes de comenzar a repartir ese alimento. ¿Recuerdan ustedes con cuántos mensajes comenzó Miguel a viajar por toda la América Latina? ¿Cuántos eran? 5 mensajes, 5 conferencias en cassette. Con eso comenzó a recorrer por la América Latina. Y miren ahora, hay 5 mensajes multiplicados por ¿cuánto? Por bastante. Hay un sinnúmero de conferencias ya grabadas, no solamente en cassette, sino en videos y también en folletos. No hay más en la actualidad que cuando comenzamos. Y cuando Jesús terminó de alimentar esas 5,000 personas en una ocasión y en otra 4,000 personas, comenzaron con algo poquito que había en una canastita, y cuando terminaron todos de comer y recogieron lo que sobró, se llenaron unas cuantas canastas. ¿Canastas qué? Y cuando habían comenzado, la canastita del niño no estaba llena, muy poquito de niño. Es como también el aceite en la botija y la harina en la tinaja o en el recipiente donde la echaban, la cual, vean ustedes, a medida que era usada, se iba también multiplicando, reproduciéndose, y no faltó ni la harina ni el aceite. Así son las cosas de Dios en cada edad y en cada dispensación. Y eso es lo que estamos experimentando nosotros en nuestro tiempo. Quizás cuando comenzamos, cualquier persona podía decir, ese mensaje no llegará muy lejos o no llegará
a ningún sitio, o no durará mucho tiempo. Porque comenzó en una forma tan sencilla y tan poquito, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, miren, ha ido cubriendo toda la América Latina y el Caribe. Y ya en la actualidad, muchas personas que no comprendían al principio, ya están entendiendo. Dios les está abriendo el entendimiento a mucha gente en toda la América Latina y el Caribe. Dios tiene preparado el pueblo que va a recibir ese mensaje, porque ha sido ordenado para recibir ese mensaje en este tiempo final. Nosotros estamos trabajando en la evangelización en una forma segura. Pues estamos en la edad correspondiente a nuestro tiempo, en la dispensación correcta y con el mensaje correcto también. Así que no hay forma de fallar en nuestra labor evangelística de este día postrero. Hemos visto el misterio de la evangelización del día postrero. Hemos visto cuál es el mensaje, hemos visto cuál es el tiempo, hemos visto el territorio, hemos visto cuál es la gente que recibiría ese mensaje. Hemos visto todas estas cosas, por lo tanto trabajamos conscientes de la labor que estamos llevando a cabo en la obra del Señor Jesucristo.